Hoy tenemos un invitado muy especial en el sentido de que es el primer egresado de la maestría en neurociencias de la universidad. Estamos hablando de Pablo Ezequiel Flores Canter, que con su trabajo, la situación de pandemia por COVID-19 y su impacto en la formación de memorias episódicas, trató un poco el tema de la diferenciación en la estructura de la red mnésica entre jóvenes y adultos mayores. Me parece importante también un poco enmarcar la propuesta de la maestría, ¿no? Es una propuesta, que tiene muchos estudiantes en términos de la oferta de posgrado de la universidad, que está creciendo, que ha crecido. Sí. De hecho, nuestro rector muchas veces ha indicado esta tendencia que casi se ha triplicado, ¿verdad? Desde sus inicios, la propuesta de posgrado. Me parece importante también porque el hecho que nosotros hoy podamos entrevistar a uno de sus graduados, venimos con varios programas, ¿no? Sí. De primer estudiante egresado, primer estudiante. Vamos mostrando resultados. Exacto. Y en este caso, en el ámbito de posgrado, que es un espacio que ha crecido en el término de estos poquitos años que tiene en la una universidad relativamente nueva. Hay una importante desarrollo, digamos, de este área, ¿no? Sí, una particularidad también de la maestría, y también en el contexto pandemia, fue que hoy en día las propuestas de posgrado son virtuales. Entonces, también contamos dentro de sus estudiantes con, justamente, ¿no?, con profesionales de distintas partes del país. De hecho, Pablo es investigador formado en psicología y ciencia del comportamiento y forma parte trabaja en el Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba, ¿sí? Sus trabajos se centran en las áreas de neurociencias, la ética y la metodología de la investigación. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Julio, Andrea y Damián te saludan. Hola, Julio, ¿qué tal? Hola, Andrea. Hola, Damián. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, un gustazo también para nosotros, fundamentalmente por esta primera experiencia que vamos a tener nosotros también acá en el programa, hablando y conversando nada más y nada menos con el primer egresado de la maestría. Contanos un poco, antes de meternos en el proyecto, ¿qué significó para vos este recorrido que hiciste, teniendo en cuenta también que fuiste integrante de la primera cohorte de esta maestría? Sí, mira, la verdad que fue una experiencia muy linda, y bueno, fui afortunado también porque dentro de lo que fue el contexto de pandemia, yo empecé a cursar en el 2020. Era una maestría que estaba pensada en su inicio para ser presencial, y digamos, dentro de ese contexto adverso que fue la pandemia, me encontré con esa posibilidad de poder cursar a distancia. Y la verdad que fue una experiencia muy muy buena, por la calidad de la maestría, ¿no? Es una maestría que se está compuesta por varios laboratorios, por varios profesionales y académicos, gente que se dedica más a la parte de investigación quizás, pero hay otros que son más profesionales del área aplicada, que también investigan. Así que me pareció una maestría muy muy completa en ese sentido, y como les digo, se pudo cursar a distancia. Teníamos clases sincrónicas lunes y martes, si no recuerdo mal, por la mañana, y ya después eran clases asincrónicas. Y la maestría tuvo eso de lindo, que se pudo acomodar rápidamente a ese contexto virtual, digamos, y la experiencia fue muy buena. Teniendo en cuenta tu formación, ¿no?, y que sos investigador formado en psicología y ciencia del comportamiento, perdón. El proyecto de tu tesis estaba ligado justamente a tratar de analizar cómo impactó el COVID en dos grupos etarios que tienen que ver con los jóvenes y los adultos mayores, pero principalmente en esta formación de las memorias episódicas. Me gustaría que comiences el desarrollo, la descripción de tu trabajo, definiendo un poco primero cómo funciona la memoria y también haciendo hincapié en esta concepción de las memorias episódicas. Sí, mira, en el trabajo que realizamos de esta tesis, que bueno, aprovecho para decir también que lo hice dentro del laboratorio de sueño y memoria del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con la dirección de Cecilia Forcato. Bueno, en este trabajo nos enfocamos, como bien decís vos, en la memoria, pero en un tipo particular de memoria,
pues las memorias pueden ser categorizadas de distintas formas, pero hay un tipo de memoria que es explícita, o sea que nosotros podemos hacer consciente, que es la memoria episódica, que es cuando rememoramos un evento específico que hemos vivenciado y lo podemos referenciar a un espacio y tiempo determinado. Eso sería una memoria episódica. Y en la fase de formación de ese tipo de memorias, o en el proceso de formación, encontramos distintas fases, ¿no es cierto? Hay una fase inicial que se llama de adquisición, donde codificamos esa información del entorno y el cerebro puede hacer un registro inicial. Después hay una fase, esto se da sucesivamente a lo largo del tiempo, ¿no? Hay una fase de consolidación donde esa memoria inicial ya se establece con mayor firmeza. Y después hay una fase que se llama de evocación, que es cuando nosotros intencionalmente buscamos recordar ese episodio, ¿no? Esa memoria. Cuando planteas el tema de esta memoria, concretamente lo que significa es que vos es el momento en el que uno tiene o recuerda un hecho bien concreto, una situación bien concreta. ¿Y cuánto recuerda de ese momento? Claro, cuántos detalles, cómo lo recuerda, cómo evoca esa memoria. Es importante tener presente que nosotros acá en este trabajo intentamos ver, digamos, el efecto de esta situación de pandemia a lo largo de este proceso de formación de la memoria. Es decir, no como una cuestión única de la memoria en sí misma, sino como si había algún efecto en la adquisición, en esta fase inicial del proceso de memoria, o en la consolidación, que sería un proceso más tardío de registro de la memoria. Pablo, ¿y por qué eligieron la pandemia? ¿Qué les hacía suponer que era un contexto, digamos, interesante para digamos, desarrollar estos conceptos o esta cuestión de la memoria, de cómo se da, cómo se forma? Bueno, mira, lo que nos llevó a esto es que en el grupo les resulta de particular interés el hecho de los datos que se venían presentando acerca de que la pandemia había aumentado los niveles de estrés, ¿no? Particularmente esto que se ha visto mucho, lo han reproducido también mucho en los medios, de que habían subido los índices en pandemia de depresión o de ansiedad, ¿no es cierto? O de estrés. Entonces, en ese contexto aparecieron también estudios que venían marcando esto y que venían marcando también que había un grupo poblacional que particularmente se veía afectado con respecto a estas variables de estrés, y que eran los jóvenes, ¿sí? Sí. La población menor a 25 años. Bueno, entonces fue ese contexto y esa evidencia previa la que nos llevó a preguntarnos, bueno, si son los jóvenes los que se han visto más afectados por el estrés en pandemia, y siendo que el estrés es un modulador de este proceso de memoria que les venía describiendo, o sea, el estrés puede afectar la formación y el registro de lo que son memorias episódicas. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos preguntaba, bueno, entonces los jóvenes en particular, ¿presentan algún déficit en su formación de memorias episódicas? Esa fue una de las preguntas que intentamos responder en el trabajo. Te hago una pregunta. Ese proceso que mencionás de formación y bueno, este tránsito que se realiza desde el momento que ocurre el evento hasta que es recordado como tal, ¿de cuánto tiempo es en este caso de esta memoria episódica en relación a otro tipo de memoria? Supongo que existe, por eso se clasifica, ¿no? Sí, vos decís los tiempos que demora. Claro, en el lapso, digo, imagino, proceso. Exacto, en el evento, digo, vos decís una memoria episódica es sobre un evento en particular, y ese proceso entiendo que ocurre en nuestro cerebro tiene un tiempo en que se produce y en que pasa a formar parte de nuestra memoria, y en relación a eso, digo, si sí. Es distinto a otro tipo de memoria que podemos tener. Sí, hay otros tipos de memoria, como memorias no declarativas se llama, que son memorias, por ejemplo, cuando uno aprende una habilidad conductual, ¿sí? Después no tiene que andar evocándola conscientemente para poder desempeñarla de manera adecuada. Eso sería una memoria no declarativa que interviene en otras áreas cerebrales,
diferentes a las que intervienen en la memoria episódica y tienen sus tiempos particulares para formación, para la consolidación, ¿sí? Pero en el caso de las memorias episódicas, podemos separar dos tipos también de formas en que se registra la memoria, ¿no? Hay una consolidación a nivel celular, que esa se empieza a dar inmediatamente cuando uno codifica el evento y se hace el registro en el cerebro. Esa consolidación celular involucra procesos moleculares, cambio en la estructura de las neuronas, y a lo largo de las horas y de los días esa consolidación se va afianzando, ¿no? Se va haciendo menos lábil a interferencias. Y en ese proceso se pasa de una consolidación más bien que era a nivel celular a una consolidación se habla de una consolidación más sistémica, donde se involucran otras áreas cerebrales distintas, porque recordemos que cuando uno adquiere una memoria, en primer lugar, las áreas que están más involucradas son las áreas temporales, como el hipocampo, y luego la consolidación va involucrando otras áreas cerebrales, como las áreas prefrontales del cerebro. Pero digamos que en términos de tiempo, no es fijo, digamos, el rango temporal, pero la consolidación se da empieza a darse inmediatamente cuando uno empieza a tener relación con ese evento, con ese episodio, y después a lo largo del tiempo, de horas, de días, de semanas, esa consolidación se va afianzando, y también los recuerdos de un evento en particular se van conectando con otro tipo de recuerdos, ¿no? Y así también se va formando lo que se entiende como memoria semántica, que es otro tipo de memoria declarativa, en donde más que recordar un evento particular en un tiempo y espacio determinado, lo que hacemos es saber es como un diccionario, ¿no? Saber qué significa cada uno de los objetos o situaciones con los cuales nos encontramos. Entonces, Pablo, perdón, ¿cómo hacen para estudiar estas cuestiones? Digamos, ¿cómo se lo analizan? ¿A través de qué métodos, de qué técnicas, de qué tecnologías? No sé cómo se hace. Bueno, mira, en el caso nuestro hay muchas formas de analizar esto, ¿no? Uno puede usar técnicas de neuroimágenes, distintos tipos de técnicas. En el caso nuestro, lo que hicimos consistió en un diseño experimental, ¿no es cierto?, en donde los participantes lo que hacían en el primer día, que nos encontramos con los participantes en dos oportunidades. Un primer día en donde le hacíamos ver un video de una situación en particular, era una situación adversa en donde se veía un docente que estaba dictando una clase y era abruptamente interrumpido por una persona externa a la comunidad educativa que, bueno, generaba una situación ahí incómoda. Ese video se les pedía, bueno, que lo miren, y luego, inmediatamente después de mirarlo, se les pedía que cuenten de qué se trataba el video con el mayor detalle posible. Entonces, en ese primer día, se les pedía que evoquen esa situación, y esa evocación que hacía el participante en sus propias palabras era grabada, ¿no?, registrada por nosotros. Al día 7, o sea, la semana de eso, nos volvíamos a encontrar con esas personas y le volvíamos a preguntar o pedir que rememorara la situación que habían visto en el video con la mayor precisión posible, la mayor cantidad de detalles que pueda. Todo eso quedaba registrado por nosotros en un audio, y a partir de ese registro, de esa rememoración, nosotros podíamos ver, primero lo pasamos a texto, y con ese texto particularmente se pueden hacer análisis que se denominan de minería de texto, que lo que permiten hacer es ver cómo están esas palabras relacionadas entre sí, ¿sí? Que es, por ejemplo, la técnica que yo particularmente usé en mi trabajo, que es un análisis de redes, que lo que permite hacer es ver de ese recuerdo de la persona, de ese registro que se hizo en formato de texto, cómo están relacionadas esas palabras entre sí. Me permite indagar cómo está el recuerdo en un grupo de personas dado. ¿Sí? Si ese recuerdo
que se expresa en estos términos con este análisis de redes es coherente, presenta fluidez, es unificado, y a partir de eso yo puedo sacar conclusiones con respecto a cómo está la memoria, en función de si esa rememoración, si es coherente o no, si es fluida o no, si es unificado o no en el relato. Bueno, entonces particularmente el nombre de la técnica se lo suele denominar como redes semánticas, que es una técnica de análisis de texto. En realidad se pueden analizar cualquier tipo de datos, pero en este caso yo lo usé para analizar texto, con el objetivo de ver cómo se encontraba la memoria en los distintos grupos. Hablo de grupos porque nosotros comparamos los jóvenes, que pensábamos que iban a estar particularmente afectados por la situación de pandemia, sí, contra adultos mayores, que habíamos visto que en la literatura, que si bien habían aumentado también su nivel de estrés, las consecuencias de la pandemia habían sido menores en ese grupo, en esos términos, que en los jóvenes. Claro, sobre eso mismo esa fue la técnica. Bien, sobre eso mismo te quería preguntar, porque lo que estoy viendo entonces es que la situación de estrés no era provocárselas a los distintos grupos, sino que el contexto pandemia era la que en principio uno partía, o ustedes partían de la idea que había un determinado nivel de estrés en los distintos grupos, y a partir de eso se compartía un video para ver cómo impactaba en la memoria de los grupos. ¿Es así? Claro, en realidad no era para ver si el video impactaba en la memoria, sino el video se usó simplemente para evaluar cómo estaba la adquisición y la consolidación de la memoria. Claro, para el registro. El impacto, digamos, claro, exactamente, para tener un dato acerca del funcionamiento de la memoria. El impacto, claro, como bien decís vos, lo suponíamos, era un supuesto que manejamos por los antecedentes y por los mismos análisis que habíamos hecho en los grupos, que nos decían que sí, que efectivamente los jóvenes parecían o mostraban un mayor incremento en los niveles de depresión y ansiedad en comparación al incremento que habían mostrado los adultos mayores, comparando prepandemia y pandemia, ¿no? Sí. Entonces, exacto, o sea, nosotros nos basábamos en el supuesto inicial de que los jóvenes presentaban un nivel de estrés mayor. Entonces queríamos ver, en esas situaciones en las que ya se encontraban los jóvenes, queríamos ver cómo funcionaba su memoria. ¿Cómo hicimos para evaluar el funcionamiento de su memoria? Bueno, le hicimos ver ese video y le pedimos que evocaran con el mayor detalle posible lo que habían visto, y a partir de esa evocación es que yo hice ese análisis de redes que me permitió ver cómo estaba justamente el funcionamiento de la memoria. Y ahora, el análisis de redes que plantean en función a ese relato o a ese video, ¿ustedes toman como un único parámetro para analizar lo que reproducen los dos grupos, o cada grupo en realidad, para cada grupo buscaban algo distinto y bueno, a partir de eso era como después se hacía la comparación? ¿Me explico con lo que estoy planteando? ¿Tenían que repetir exactamente igual todos, o buscaban algo en un grupo y otro aspecto en el grupo, algo en el grupo de jóvenes y otro aspecto en el grupo de adultos mayores? No, los indicadores que se toman de esta técnica de redes son los mismos, es decir, se analiza la conectividad de la red, se analiza la distancia de los componentes de la red. En este caso son palabras tomadas de los mismos relatos de los participantes, ¿no? Y se analiza también lo que se llama modularidad, es decir, si se forman subconjuntos de nodos, digamos, porque cuando uno tiene una red tienen nodos, o sea, una red es un conjunto de nodos, ¿sí?, que se conectan entre sí. Eso es una red, ¿sí? Entonces tenés los nodos y tenés los conectores, lo que conectan esos nodos. En este caso, como analizamos un relato de un recuerdo, lo que tenés es los nodos son las palabras, y la conexión entre esas palabras, lo que te refiere es generalmente es si una palabra apareció conjuntamente con otra. Entonces uno puede ver con este tipo de análisis de redes cómo está la relación en el relato de las palabras entre sí. Claro. Esto como para que puedan visualizar más o menos lo que realizamos. Entonces, a partir de esa red, que es las distintas palabras que se usaron en el relato, cómo interaccionaban esas palabras entre sí, a partir de esa red yo puedo sacar indicadores de cuán conectadas están esas palabras entre sí, cuán distantes están entre sí esas palabras, y si hay grupos de palabras que se subdividen en grupos. ¿Sí? Eso es cuando, perdóname, eso es cuando ustedes plantean la idea de distancia y comunidades.
Claro, eso cuando nosotros planteamos ahí los conceptos de distancia, comunalidad o modularidad, sí, exactamente, exactamente, y eso se ve igual para cada grupo. Entonces, ¿uno qué suponía? Porque acá también hay que tener en cuenta que no solo el estrés puede afectar la memoria, sino también la edad es una variable que puede modular el proceso de formación de memoria. En los antecedentes uno puede ver, digamos, que lo que es las personas mayores, generalmente mayores a 65 años, empiezan a tener un rendimiento más bajo en algunas pruebas, por ejemplo, que han intentado medir lo que es la memoria episódica. Entonces hay un deterioro propio de la edad. Entonces nosotros lo que suponíamos también por los estudios previos es que los jóvenes iban a presentar un deterioro en la memoria mayor al que ya presentaban los adultos mayores, que uno esperaría propio de la edad. Sí. Y teniendo en cuenta, a pesar de que sí. Y teniendo en cuenta el estrés, como los jóvenes supuestamente tenían un mayor estrés, entonces iban a tener menor memoria. También partían de eso. Desempeño peor. Sí. Eso nosotros partíamos de esa hipótesis. ¿Y qué pudieron? Entonces, ¿se comprobó esa hipótesis? Bueno, entonces, y no, en realidad no lo comprobamos en este estudio en particular. Como nosotros comparamos esos dos grupos en cuanto a la coherencia, a la fluidez y a la conectividad que tenían esas redes semánticas entre los dos grupos, nosotros vimos que en realidad los adultos mayores presentaban menor conectividad y mayor modularidad en las redes tomadas de esos relatos de los videos que le habíamos presentado. O sea, en conclusión... Sí. Perdón, ¿qué significa modularidad? Los adultos mayores... Sí. Sí. No, modularidad es esto que le decía de si las palabras se agrupan en subcomponentes. Claro. Eso te habla de si el recuerdo, la evocación fue un recuerdo unificado o si fue fragmentado. ¿sí? Bien. Idealmente uno esperaría que el recuerdo, a partir de esta técnica, se viera bien conectado, ¿sí? O sea, con indicadores de conectividad altos y conectividad y de fluidez también alto. Entonces, y también esperaría que sea un solo relato unificado, no que sea fragmentado como si fueran subhistorias en un mismo relato. ¿sí? Entonces, si uno encuentra que un relato a partir de este análisis de redes, es poco coherente, tiene poca fluidez, es decir, hay mucha distancia entre sus componentes, o está muy fragmentado, es decir, tiene mucha modularidad, entonces está hablando de que el proceso de ese proceso de evocación no ha sido del todo eficiente, ¿sí? Entonces ahí podríamos estar deduciendo que hay fallas en la memoria, en el proceso de formación de la memoria episódica. Esto que estás planteando... Ahora bien, nosotros encontramos... Perdón. Sí. No, quería saber si esto que estás planteando... Dale, seguí. Sí. Dale. No, lo que le quiero decir es que lo que nosotros encontramos es que los adultos mayores, es decir, estas personas mayores de 65 años, presentaban menor conectividad, mayor modularidad, ¿sí? Sí. Y mayor distancia entre sus componentes, es decir, estamos hablando de una evocación que fue menos coherente que la de los jóvenes, menos fluida y menos unificada. Es decir, contrario a lo que esperábamos. ¿sí? Contrario a la hipótesis planteada. Claro. No, sí. Quería preguntarte si toda esta descripción que estás planteando se puede ilustrar con algún ejemplo, si por ahí del video o de algún otro caso en particular, como para ilustrarlo y tener una mejor referencia de cómo es el planteo, cómo es este análisis que hacen. Sí, vos me decís darte un ejemplo así concreto. Claro, exactamente. ¿Del análisis de redes? Sí. Bueno, a ver, un ejemplo... No quiero que, perdóname, no quiero que la pases peor que en la defensa de tesis. Sí, ya la estoy pasando peor. No era la idea. Somos muy estrictos, pero bueno, tampoco queríamos abusar. No, pero quiero entender bien qué me estás preguntando, o sea, del análisis de redes, ¿cómo se hace? Sí, una situación concreta de lo que tiene que ver con esta memoria, es decir, bueno, nosotros lo que estamos viendo es en esa relación que se establece entre los nodos, lo que tendría que ser la situación
de esta manera. O sea, tendrían que reflejar en su registro y decir A, B, C, D. Sin embargo, te tiran un A, un C e ignoran el B. Ese tipo de cosas. Sí, para poder Claro. O sea, traducido registrarlo sería, mejor. sí, sí, traducido sería que los adultos mayores, cuando tienen que relatar, cuando tuvieron que relatar el evento del video, que era una persona que estaba eh, dando una clase y que en esa clase interrumpido por un extraño que le tira los papeles, por ahí, en lugar de hacerlo así, ¿sí? Que uno esperaría que el orden de los eventos se presente de manera ordenada, valga la redundancia, Sí, y de manera fluida y sobre una misma historia única. ¿En qué se traduciría lo que encontramos en los adultos mayores? Que por ahí podrían haber dicho, por ejemplo, bueno, había una persona que estaba dando una clase, después, no sé, como que haya un lapso ahí en el recuerdo, que no saben bien qué pasó ahí entre medio, y después recuerdan de que hubo un alboroto, y se quedan en los detalles ahí de ese alboroto, Claro. ¿sí? Como si fuera una historia separada, y se quedan en eso, bien. resaltando ese aspecto, por ejemplo, de que entró la persona, tiró todos los papeles, y bueno, en la universidad, qué sé yo, no se tiene que hacer eso, o sea, Claro. irse también un poco del video en sí mismo, ¿sí? Sí. Entonces, ese tipo de vocación ese tipo de vocación así con esas características, es lo que te decía, que no es del todo coherente, no tiene una fluidez total o se fragmenta en subhistorias, nos habla de una evocación menos eficiente o de una memoria episódica que tiene ciertas dificultades, ¿no? Bien. Ahora, si ustedes, a partir de la hipótesis con la que plantearon y los resultados le da lo contrario, ¿cómo se pone en juego eso, entonces, en ese análisis inicial del estrés, cómo impacta en la memoria de los jóvenes? Bueno, mira, sí, hay como varios puntos ahí para analizar. Nosotros vimos desde dos planos. Si vos partís del supuesto de que efectivamente los jóvenes están más estresados que los adultos mayores, o sea, si vos partís de ese supuesto, entonces lo que te pueden estar diciendo los resultados es que este tipo de análisis, los análisis a partir de redes, se pueden usar como un detector de deterioro cognitivo, ¿sí? Que se suele llamar como biomarcador, para detectar el deterioro en la memoria Sí, que sean independientes de factores que la pueden estar alterados como el estrés. Porque vos suponete que te viene una persona adulta no sé, a pedirte que le evalúes el estado de su memoria, ¿no? Vos le haces esta prueba de memoria episódica, le haces el análisis y te da que tiene esto, ¿no? Menos conectividad, más modularidad, es decir, esto que hablamos de una memoria menos eficiente, ¿no es cierto? sí, sí. Bueno, pero vos podés tener, para poder decirle, mira, si estás teniendo un deterioro producto de la edad, tenés que descartar otras explicaciones. Entonces, pues vos no sabés, capaz que una persona que está muy estresada, Claro. Claro. ¿no? Según lo que venimos diciendo. Entonces, lo que estamos mostrando acá, por un lado, puede ser esta posibilidad de que si vos haces el análisis de redes, te aseguras de que ese tipo de análisis no se ve afectado por el estrés. Bien, Entonces, tener un biomarcador como que te da mayor certeza de que efectivamente es un deterioro por la edad y no por otra variable que puede estar ahí dando vueltas, como puede ser estrés. bien, sí. Pero eso suponiendo que los jóvenes tienen más estrés que los adultos mayores. Pero hay que tener en cuenta que hay una serie de limitaciones en nuestro trabajo que tampoco podemos saber eso con una certeza absoluta. Porque, por ejemplo, si bien nosotros nos basábamos en estudios previos que decían eso, los estudios previos también dicen que si bien el efecto fue menor en los adultos mayores, también hubo un incremento en el estrés y en la depresión. Claro. Y por otra parte, no hay que olvidarse que el estrés y la depresión son síntomas del estrés agudo, ¿sí? Del estrés crónico, perdón, me corrijo, no el estrés agudo, el estrés crónico. Es decir, uno cuando empieza a tener estos síntomas de depresión y ansiedad, generalmente se vinculan a que uno ha pasado por un proceso de estrés a largo plazo.
y que el estrés no se puede cortar, uno no puede volver a una fase de recuperación, ¿sí? Entonces se mantiene un estado de estrés, de alerta continuo a lo largo de mucho tiempo. Eso puede provocar algunos síntomas que se vinculan con la depresión y la ansiedad. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Que no medimos nosotros directamente el estrés. Nosotros medimos consecuencias del estrés, ¿sí? Que es la depresión y la ansiedad. Por ejemplo, porque eso vimos que en los jóvenes que nosotros evaluamos y los adultos que nosotros evaluamos, sí había un cambio pre-pandemia y dentro de la pandemia con respecto a la ansiedad y la depresión, pero no medimos estrés propiamente dicho. Por ejemplo, podríamos haber tenido otros indicadores de estrés crónico, como pueden ser los niveles de cortisol en saliva, o también se hacen algunos análisis capilares para ver en función de eso el nivel de estrés crónico. No tuvimos ese tipo de medidas complementarias como para saber el estado de estrés crónico en sí mismo y no consecuencia del estrés crónico. Y por otra parte, que si bien los jóvenes tenían, en la muestra que nosotros analizamos, tenían niveles más altos de depresión y ansiedad, o sea, el cambio con respecto a la prepandemia fue mayor en comparación a lo que se vio en adultos, en adultos mayores. Los adultos mayores también presentaban niveles de depresión y ansiedad aumentados, ¿sí? Esto que es lo que te decía recién. Sí. Y otra limitación también que no pudimos ver, nosotros comparamos grupos, pero no vimos qué pasa con una misma persona en el análisis, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, lo que sería interesante ver también es no solo comparar entre jóvenes y viejos, sino ver en jóvenes y en viejos qué pasa con la memoria episódica cuando están en un proceso de estrés crónico, pero haciendo un estudio como de seguimiento en el mismo individuo, sea joven o adulto. Sería el posible próximo estudio. Sí, sería el posible próximo estudio, pero bueno, esos son estudios muy complicados y con costos muy altos, ¿no? Porque hay que medir la misma persona a lo largo del tiempo, y esto de incorporar ese otro tipo de medidas también son medidas que son difíciles de conseguir, porque ya involucra medidas de laboratorio y bueno, hay un costo distinto. Muy bien, Pablo, te agradecemos por la comunicación. Y nuevamente, bueno, felicitaciones por este egreso de la maestría en neurociencias. Bueno, no, les agradezco a ustedes, y si bien me pusieron en aprieto más que en la defensa, la verdad que pone... No se notó, la verdad no se notó. No. Saliste airoso. No, pero re lindo. Aparte eso ayuda a uno, ¿no? A ver cuánto entiende del tema, porque es distinto. Es más fácil explicarlo, claro, a un especialista que a nosotros que no entendemos nada. Claro, pero se entendió, el tema es que cuando uno habla con un especialista, uno puede dejar términos ambiguos, porque total el otro cree que lo entiende y uno cree, pero eso uno cree. En cambio, cuando uno habla con ustedes que son periodistas, tiene que ser claro y dar ejemplo, y ahí es donde uno empieza a hacer agua, como dicen. Hacemos el esfuerzo, hacemos el esfuerzo también aquí, pero para mí se comprendió muy bien. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Chao. Bueno, pasaba Pablo Ezequiel Flores Canter, que es el primer egresado de la maestría en neurociencias de la Universidad Nacional Arturo Jaureche.